Listo. Acá. Bien, continuemos. Bueno, ahora después de la partícula espacio, del vector posición, tenemos el vector velocidad. Aquí vamos a describirlo exactamente como dijimos que era en una dimensión. Solamente que si se acuerdan, aquí teníamos, por ejemplo, en la fórmula, esta es la fórmula de la velocidad media en dos dimensiones, en tres dimensiones, perdón. Si se fijan, aquí antes, cuando lo hicimos en una dimensión, aquí denominábamos a velocidad media como v, m, media, una rayita y una x. A ver si encuentro. ¿Dónde está? Esa es la velocidad instantánea. Aquí está. Aquí está la anotación para una dimensión. Si se acuerdan, era v media guión x. Porque solamente era su componente en x, ya que solamente se movía en ese mismo eje, el eje x. Pero en este caso, como tenemos tres dimensiones, pues ya no se va a denominar así ese vector, sino que se va a denominar de esta manera. Vamos a pasar. Así, como v media y arriba una flechita. Si se fijan, pues vamos a fijarnos aquí en la grafiquita. Tenemos un punto 1 y un punto 2. Tenemos una trayectoria que va a ser la línea subpunteada. No es recta claramente. Y tenemos los vectores posición. El vector posición R subíndice 1 va desde el origen hasta el P1, hasta la partícula número 1, hasta la posición de la partícula 1. Y R2 va a ser lo mismo. La posición desde el origen, digo, en desplazamiento desde el origen hasta el punto 2, que es la posición en tiempo 2. Ahora, si se acuerdan, como definimos la velocidad media, era la cantidad de diferencia de desplazamiento entre la diferencia de tiempo. En este caso, como estamos hablando de vectores, va a ser igual a R2, o sea, la diferencia, igual la diferencia de longitud, la diferencia de posición, entre la diferencia de tiempo. Esto se mantiene igual porque el tiempo es una unidad de escalar, en este caso la posición no. Entonces va a ser R2 menos R1, que va a ser la diferencia de posición. Esta diferencia de posición, bueno, la de aquí abajito ya sabemos cómo hacer, ¿no? Tiempo 2 menos tiempo 1. En este caso no se va a hacer así, en la posición R. Si se fijan, aquí tenemos la diferencia de R, va a ser igual a R2 menos R1, como está en la fórmula, y ese se va a hacer como en el método analítico, no sé si se acuerdan, cuando hicimos descomposición de vectores, que fuimos, este, ¿cómo se llama? Fuimos por componente a componente, perdón, se me fue la palabra. En este caso, primero vamos con el I, vamos a restar la diferencia de longitud en el eje X, entonces va a ser X2 menos X1, más la diferencia de posición de longitud en el eje Y. Ese nos los indica el vector J. Y también le vamos a sumar la diferencia de longitud en el eje Z. Aquí se ve un poquito. Es que aquí como tiene líneas punteadas, se ve que sí se apoya en el eje Z. Aquí como que da la visión que solamente está en estos dos ejes, pero no, también está en el eje Z. Entonces vamos a tener que esa diferencia va a ser del vector unitario en K. Ahora, pues aquí, si se fijan, el vector de desplazamiento dentro de R apunta de P1 a P2. Sí, si se fijan, pues si seguimos el método gráfico, era juntar la cabeza con la punta, pero como ahora aquí vamos a hacer una diferencia, o sea, una resta, no una suma, entonces simplemente vamos a poner la cola del vector hacia la punta del otro vector, y este vector resultante será nuestra diferencia de la posición. Ahora, la velocidad media se va a definir exactamente igual que en la anterior.
ahora tenemos velocidad media, pero ahora simplemente va a ser una V con una flechita que va a ser igual al límite de cuando la diferencia en tiempo tienda a cero de delta TR sobre delta T. Y en su notación del cálculo sería la diferencia en diferencial de R sobre el diferencial en tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Sí. Fíjense, ahora tenemos aquí la gráfica igual. Tenemos la trayectoria de la partícula, pero ahora tenemos también los vectores de la velocidad. En este caso vendría siendo la velocidad instantánea, ya que es tangencial a la trayectoria. Fíjense, en cualquier punto de la trayectoria, el vector de velocidad instantánea es tangente a la trayectoria en ese punto. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, pues aquí ya tenemos la trayectoria, ¿no? Y si hacemos el punto 1 al punto 2, si lo hacemos tan pequeño que el límite entre esos dos puntos tienda a cero y trazamos una recta, ahora va a ser una recta tangente y cuya pendiente va a ser la velocidad instantánea. Aquí está la notación en cálculo de componente a componente. Es v de x, va a ser la diferencial de x con respecto al tiempo. V de y, la velocidad en y, va a ser igual a la diferencial de y con respecto al tiempo. La velocidad en z va a ser igual a la diferencial de z con respecto al tiempo. Y si sumamos esas tres componentes, pues obtenemos el vector velocidad, el que está aquí abajito, que vendría siendo nada más la suma de cada componente individual, pero ahora con su notación vectorial, con los vectores. Pues, bueno, ahora vamos con el siguiente, la magnitud del vector velocidad. Fíjense, ahora tenemos un plano bidimensional aquí en esta parte, en la parte izquierda. Solamente tenemos el eje Y y el eje Z. Tenemos igual en la línea punteada azul, la trayectoria de la partícula en el plano XY. El vector velocidad instantánea es tangente a la trayectoria, como ya hemos dicho en este punto. La velocidad instantánea es tangente a la trayectoria. Ok, pero ahora, como el vector velocidad está en el plano, se puede descomponer y esa va a ser la clave para entender el movimiento de la trayectoria de los objetos. Ok. Ahora, fíjense, aquí tenemos la velocidad con la flechita, ¿no? Y tenemos dos barras verticales paralelas a este. ¿Qué nos quiere decir este símbolo? Es el valor absoluto. Entonces, si se acuerdan, el valor absoluto de la velocidad, pues es la rapidez, ¿no? Entonces, esto se va a indicar de la siguiente manera, simplemente una v que va a ser igual a la raíz cuadrada de cada componente elevado al cuadrado. Esto viene del teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque si se fijan, pues aquí nos quedaron triángulos rectángulos. Entonces, para saber la magnitud, pues simplemente esto era el cuadrado, lo despejamos y nos queda la raíz cuadrada de la suma cuadrada de sus componentes, como ya lo vimos en la clase antepasada, en la de descomposición de vectores. Y pues aquí está en un plano bidimensional, por ejemplo, en este sería aplicable
Y para saber el ángulo, pues tenemos que tangente de un ángulo alfa es igual a la componente de la velocidad en y sobre la componente de la velocidad en x, pues cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto igual, pues, si se fijan, pues es un cambio de coordenadas de cartesianas a polares. Esto ya lo vimos en clase pasada, nada más que ahora lo sustituimos por las magnitudes físicas que tenemos en cuenta. Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? O sea, es lo mismo que si tuvieran, que si fuera este bidimensional, nada más que le agregamos un, o sea, una Ajá, una dirección más, componente por así más. decirlo. Oh, ok. Sí, sí. Muchas gracias. ¿Alguien más iba a hablar? No. Sí. O sea, cuando vamos a tratar tres dimensiones, vamos a, como lo hacemos en dos dimensiones, descomponer el vector Ajá, en sí, sus magnitudes en X y Y, pero ahora le agregamos la magnitud en Z también. sí, exacto. Ese va a ser más que nada la clave para comprender este tema, en de movimiento de proyectiles, porque pues la clave es nada más sumar componente a componente, ver todos los movimientos en sus debidas componentes. ¿Ok? Bueno, vayamos con el primer ejercicio. Dice, sí, un vehículo robot está explorando la superficie de Marte. El módulo de descenso estacionario es el origen de las coordenadas y la superficie marciana circundante está en el plano XY. El vehículo que representamos como un punto tiene coordenadas X y Y que varían con el tiempo. Aquí tenemos las dos ecuaciones de las posiciones de X y Y nos pide lo siguiente. A, obtenga las coordenadas del vehículo y su distancia con respecto al módulo en tiempo 2. Y B, obtenga los vectores de desplazamiento y velocidad media del vehículo entre t es igual a 0 y t es igual a 2 segundos. Les voy a dar 4 minutos para que intenten este problema.
¿Cómo van, chicos? ¿Está Ahí alguno? vamos. Ok. ¿Alguien ya obtuvo algún resultado? Yo sí. Ok. ¿Cuál obtuviste, la? Me imagino, ¿no? ¿La A? Sí, ¿Las coordenadas las obtuviste? sí. ¿Y cuánto te dio? El punto lo pongo como A igual a 1,22.2 metros. 1,2.2. 1,2.2. A mí sí me salió 1,1.2. La distancia me salió 2.4166 metros. Ok, 2.40 distancia. Sí, es que te pide la distancia, las coordenadas del vehículo y su distancia con respecto al módulo. No te, es que a lo mejor se puede confundir por la pregunta, pero no te está pidiendo las coordenadas del vehículo después de 2 segundos. Está pidiendo la distancia con respecto al módulo. Prendí la cámara, me dice ver, para resolver el Disculpe, chat. Sí, creo pero que se ve al está revés. al revés. Ah, sí. No, es que estaba al revés. Cuando yo lo estaba apuntando Ah, ahorita, ok. estaba resolviendo un ejercicio al revés. Pero sí estoy en la cámara. Bien. Primero tenemos evidentemente que evaluar los puntos, o sea, tenemos que hallar primero las coordenadas, ¿no? O sea, vamos a evaluar en tiempo en las ecuaciones que nos dieron. Este ya se secó. Por ejemplo, X era 2 metros menos
0.25 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado, ¿no? Y el tiempo nos está dando en 2 segundos, así que vamos a ponerlo. 2 segundos al cuadrado. ¿Eso cuánto nos dio? Creo que todo les dio 1 metro, ¿no? Y ahora en Y. Hacemos lo mismo. En la ecuación es 1 metro sobre segundo por 2 puntos segundos más aquí 0.025 metros sobre segundos al cubo por 2 segundos al cuadrado. Y este creo que a todos les dio un 2.2 metros. Ese sí lo estaban bien. Y ahora, como tenemos las coordenadas, pues, y nos pide la distancia entre el origen y esas coordenadas, simplemente le sacamos teorema de Pitágoras, ¿no? Este es el cateto, un cateto y este es otro cateto. Entonces, esto vendría siendo R, pues igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, que es igual a la raíz de 1 metro al cuadrado más 2.2 al cuadrado metros. ¿Y eso cuánto nos da? Creo que alguien sí me dijo, era 2.40 y algo. Bueno, esa es la respuesta del inciso A. Y el inciso B, no me acuerdo que me preguntaba el inciso B. ¿Cuánto nos da el inciso B? Digo, perdón. Era de sacar la velocidad media o algo así. Sí, velocidad media. Tenga vectores de desplazamiento y velocidad media del vehículo. Vectores de desplazamiento, esto es bastante sencillo, ¿no? Habíamos dicho que para el desplazamiento es esto mismo, nada más que con su dirección. Como son vectores, entonces va a ser la diferencia de posición. Va a ser igual a R2 menos R1. Esto va a ser igual a... Esto vendría siendo mi posición número 2, ¿no? Posición 2. ¿Y mi posición número 1 cuál vendría siendo? La 1, Pero- 0. Notación Bueno. vectorial sería 0 Sería y X2 y Y0, ¿no? Exacto. Evaluamos esto en 0 nada más. Entonces me quedaría R1, lo voy a poner aquí abajito. R1 va a ser igual a 2i, 2 metros i, más 0j. ¿Ok? Hicimos, simplemente igualamos esto en 0, las ecuaciones que nos dieron. Y esta va a ser mi punto 2, entonces simplemente voy a hacer una resta, término, ¿no? Va a ser mi punto 2, x1, 1 metro, menos 2 metros, en i, más, aquí es menos, perdón. No, aquí sí es más porque estamos hablando de la suma de los vectores. R2 vendría siendo 0, menos, este es R1. R2 es este que arriba, 2.2 metros, menos 0 metros en cuota. Y esto vendría siendo igual a menos 1 metros en I más 2.2 metros en J. Y este lo puse así. Y es así. Ok, ¿alguna pregunta de cómo se hizo este problema? Todavía falta la velocidad media del vehículo. una pregunta. Ajá. La base, su ubicación es 2,0. Sí, cierto. Es que estamos hablando de vectores, entonces vamos a utilizar la notación vectorial.
Bien. Para la velocidad media, voy a borrar esto de aquí. Es bastante sencillo. Simplemente vamos a hacerlo tal cual está en la fórmula. La fórmula dice que velocidad media es igual a la diferencia de la posición con respecto a la diferencia de tiempo. Diferencia de tiempo es 2 menos 0. Entonces vamos a poner así directo, 2 segundos. Y la resta había salido que era menos 1 metros en J, digo en I, más 2.2 metros en J. Entonces esto va a ser igual a... ¿Cómo hacemos ese producto? Bueno, esa división. ¿Por cuánto nos da? Da menos un medio de metros sobre segundos en I y 1.1 metros sobre segundos en J. Sí, y menos un medio es menos 0.5, ¿no? 0.5 metros en I, más, aquí era 1.1, creo que da. 1.1 metros. Como estamos hablando de velocidad, sí, aquí está segundos, entonces metros sobre segundos, J. Ok, ¿alguna duda? No. Ok, voy a compartir pantalla, voy a apagar mi cámara. Ok, aquí vemos. Ya hicimos este. Esta es una pequeña gráfica de la pregunta anterior. Y vamos a continuar con la siguiente porque es que ya se me está acabando el tiempo. Ok, vector de aceleración. Esto va a ser exactamente lo mismo. La aceleración describirá los cambios. La aceleración describirá los cambios tanto en la magnitud de la velocidad, es decir, la rapidez, como la dirección de la velocidad. Esto es la dirección en que se mueve la partícula. Aquí tenemos tres gráficas, la A, la B y la C. En la primera tenemos un auto que está recorriendo una trayectoria. Esta trayectoria es curva. Y vamos a anotar ahora el carro como una partícula P. Vamos a ponerlo con un puntito negro. Aquí más adelante lo vamos a tratar así. Así que vamos a identificarlo una vez. Este automóvil acelera frenando mientras recorre la curva. Su velocidad instantánea cambia tanto en magnitud como en dirección. Si se fijan, habíamos dicho que la velocidad va a ser tangencial a la trayectoria. Aquí está representado en las tres gráficas. Ahora tenemos el auto de un punto A a un punto B, de un punto 1 a un punto 2. Y su velocidad. Ok, aquí vemos que la velocidad está cambiando. Como es una trayectoria curva, va a estar en constante cambio, tanto la magnitud como la dirección de la velocidad. Lo vamos a ver aquí más claro en el punto B. Para determinar la aceleración media del automóvil entre P1 y P2, primero obtendremos el cambio de la velocidad delta V restando V1 de V2. Observe que V1 más la diferencial de velocidad es igual a la velocidad 2. Si se fijan, aquí tenemos velocidad 1, que es el vector más grande, y velocidad 2, que es el vector más pequeño.
del punto 1 y punto 2 correspondientemente. Ahora aquí, si fijan las gráficas, pues siguieron el método gráfico, que juntaron la colita con la punta del otro vector, pero en este caso, como es una resta, vamos a juntarlos los dos a partir de donde inician, y el vector resultante vendría siendo la diferencia de la posición, como la tenemos aquí descrita. La diferencia de la velocidad es igual a velocidad 2 menos velocidad 1. Y ahora aquí en la gráfica 3 tenemos la aceleración media, tiene la misma dirección que el cambio de velocidad. La aceleración media, obviamente, porque ahorita vamos con otro tipo de aceleración que no tiene la misma dirección que el cambio de velocidad. ¿Ok? Y la aceleración media va a ser exactamente igual, el cambio de la velocidad con respecto del tiempo, pero ahora notemos que son magnitudes vectoriales, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva. Para el vector de aceleración, tenemos igual dos gráficas, la gráfica A y la gráfica B. En la gráfica A, vamos a primero a definir la aceleración media. La aceleración media la definimos del automóvil en este intervalo como el cambio de velocidad dividido entre el intervalo de tiempo. Exactamente igual como lo conocíamos en una dimensión. Ahora, si fijamos, aquí tenemos igual la trayectoria curva. Ahora, tenemos el cambio de velocidades. Para obtener la aceleración instantánea A en P1, tomamos el límite de A cuando P2 se aproxima a P1. Es básicamente lo mismo. Vamos a sacar P2, perdón, hasta que se junte con P1, que el límite sea tanto que casi sea cero, porque evidentemente no es cero. Ahora, la velocidad instantánea, si se fijan, la aceleración apunta hacia el lado cóncavo de la trayectoria. No sigue la trayectoria de la velocidad, la aceleración instantánea. Ya aquí en el lado B, vemos que en una trayectoria que es una línea recta, en ese caso, solo si la trayectoria es rectilínea, la aceleración está en dirección de la trayectoria. Aceleración instantánea, obviamente. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien habló? Una pregunta. Ujú. Aquí, por ejemplo, nos explicó que las flechas, cuando se juntaban del punto 1 a punto 2, la flecha es cuando ya acababa, y tomábamos el límite. Entonces, ¿cómo sumamos estos dos, por ejemplo, para saber la aceleración, pero media? O sea, agarramos los dos vectores, lo que estamos, y lo hacemos como dice la fórmula, para la aceleración media. Sí, pero bueno, aquí recordemos que la aceleración media son dos puntos cualesquiera que tengan una separación considerable de tiempo y también de velocidad. En este caso, la aceleración media es cuando la diferencia entre esos dos puntos se acerca tanto que casi es cero. Bien, veamos la siguiente diapositiva. Bueno, aquí viene más explicado la aceleración instantánea. Cada componente del vector de aceleración es la derivada de la componente correspondiente de la velocidad. Aquí hacemos lo mismo, sabemos que es la derivada, ya lo vimos en la clase pasada, que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto en tiempo. En términos de vectores unitarios, pues es la suma de cada componente, en nada más que le añadimos el vector unitario, I, J y K. Y como también sabemos que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto en tiempo, entonces podemos sustituir esta velocidad en términos de posición, y en este caso sería una doble derivada. Y entonces el vector aceleración
vendría siendo el siguiente, ¿no? La suma de cada componente elevado al cuadrado de la posición de cada vector unitario. Bien, esto pues no es tan importante porque esto es de cálculo. Igual estaba viendo de que les van a dar un entrenamiento de cálculo con cinemática. Entonces, lo van a ver más adelante. Bueno, tenemos aquí otro ejercicio. ¿Qué hora es? 42. Creo que me voy a saltar este ejercicio. Sí, me lo voy a saltar. Componentes paralelos y perpendiculares de la aceleración. Fíjense, aquí tenemos igual la aceleración. Aquí la aceleración, vemos que el vector está apuntando hacia una parte cóncava de la trayectoria, como es circular. Y vamos a descomponer este vector de la aceleración. Esto es porque la componente paralela nos habla acerca de los cambios de la rapidez de la partícula, mientras que la componente perpendicular nos indica los cambios de dirección del movimiento de la partícula. La componente perpendicular va a ser la que sea perpendicular al vector velocidad, que a su vez el vector velocidad va a ser la tangente a la trayectoria P. Y la componente paralela de la trayectoria va a ser pues la que sea paralela a la del vector velocidad. Fíjense que aquí la gráfica también nos dice que la componente perpendicular de la aceleración va a estar sobre la normal a la trayectoria en P de la partícula. La normal es, ¿cómo lo explico? Es como que la componente perpendicular, pues aquí está más explicado, ¿no? El A, digo, de aquí está el punto P de la partícula. Señalamos un ángulo de 90 grados. ¿Para qué? Para que nos quede dividido un plano cartesiano. Si se fijan, tenemos un plano cartesiano con las líneas negras. Sí, está bastante claro. Aquí está el plano cartesiano. Eso gracias al ángulo de 90 grados que marcamos. En este caso, el vector velocidad vendría estando sobre el eje X y P sobre la normal, que vendría siendo el eje Y, que vendría siendo el vector aceleración perpendicular. A ver, vayamos ya con el tema más difícil. La aceleración, bueno, el movimiento de proyectiles. Bueno, ¿alguna pregunta de este tema? ¿O de lo que vimos ahorita? Se relaciona con el movimiento circular, ¿no? Sí, pero eso lo van a ver el viernes. Okay. Pero eso no profundicé tanto en este tema. Bueno, ahora tenemos el movimiento de proyectiles. La clave para el análisis del movimiento de proyectiles es que podemos tratar por separados las coordenadas X y Y. La componente X de la aceleración y la componente Y son constantes. Fíjese. Bueno, aquí tenemos un proyectil, es un cuerpo que recibe una velocidad inicial y luego sigue una trayectoria determinada, completamente por los efectos de la aceleración gravitacional y la resistencia del aire. Una pelota bateada, un balón de fútbol lanzado, un paquete que se deja caer desde un avión y una bala disparada por un rifle son proyectiles. El camino que sigue un proyectil se conoce como su trayectoria. Entonces, podemos analizar el movimiento de un proyectil como una combinación de movimiento horizontal con velocidad constante y un movimiento vertical con aceleración constante. Aquí tenemos una pequeña imagen de la trayectoria idealizada de un proyectil. Aquí nos dice que un proyectil se mueve en un plano vertical que tiene un vector velocidad inicial y su trayectoria depende solo del vector de la velocidad inicial y de la aceleración hacia abajo debido a la gravedad. Bien, aquí está. Fíjense. Tenemos aquí una imagen bastante clara. Aquí tenemos un balón rojo. Este se deja caer completamente recto. Entonces
está acelerado uniformemente por la gravedad, ¿no? Esto lo vimos en la clase pasada. Lo que no vimos fue la bolita amarilla. En este caso, no se deja caer completamente recto, sino que se le da una pequeña velocidad inicial horizontal para que la pelota caiga. Evidentemente, ambas pelotas van a caer al mismo tiempo, independientemente de cuánta velocidad horizontal tenga una de la otra. Y aquí viene lo más interesante. En un movimiento, si en un tiro en un movimiento de proyectil, la velocidad horizontal se puede, o sea, podemos dar una velocidad inicial horizontal, pero no una aceleración inicial horizontal. Siempre en todos los casos, en movimiento de proyectiles, no vamos a tener aceleración horizontal, pero sí vamos a tener velocidad horizontal. Eso sí se puede dar. Y para la aceleración en Y, pues evidentemente solo va a estar dado por la aceleración de la gravedad. En este caso va a ser negativo, ya que pues todos los proyectiles van a ir en dirección contraria a la dirección de la aceleración. Ahora, como tenemos dos aceleraciones constantes, pues vamos a utilizar las fórmulas que vimos en la clase pasada. A ver si las encuentro. Estas. Vamos a utilizar exactamente estas, solo que ahora, por ejemplo, aquí yo me traje estas dos ecuaciones y las puse aquí. Aquí están. Simplemente que ahora vamos a cambiar cada variable. Bueno, aquí en este caso, si se fijan, simplemente aceleración, dijimos que no tenemos aceleración horizontal. Entonces, como no tenemos, se sustituye por un 0 y se cancela con este término. Es por esto que nos queda esta expresión de aquí. Ahora, para la función, la ecuación de la posición, x0, esa sí le podemos dar, o sea, sí se puede dar. Velocidad inicial en x, sí nos podemos tener una velocidad inicial, y habíamos dicho que sí. Tiempo, pues eso no se puede cancelar. Más un medio de la aceleración. Aceleración dijimos que no tenemos. Entonces, todo este término de aquí se cancela, se vuelve 0, se cancela. Y nos queda esta fórmula de aquí. Ahora, en el caso de la aceleración vertical inicial, digo, esta es velocidad, perdón. Entonces, nada más se sustituye el x por el y y se deja así. La aceleración ahora es vertical y se cambia por un g negativo. Y ahí está. Ahora, en la ecuación de la posición, va a ser y inicial más velocidad inicial en y, en tiempo, más un menos, porque recordemos que aquí es negativo, menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Simplemente sustituimos los datos que tenemos en estas ecuaciones que ya teníamos. Aquí tenemos una gráfica de un tiro parabólico. Y me estoy saltando, no quería decir esa palabra todavía. Tenemos la trayectoria de un objeto, de un proyectil, pues. Si se fijan, aquí tenemos el origen. No sabemos si es lanzado del origen o si pasa por el origen, porque podría darse el caso de que ese proyectil viniera desde más abajo. Bueno, aquí pasa por el origen. Tiene una velocidad inicial. Ahora, vamos a descomponerla en sus dos componentes. Velocidad inicial en Y y velocidad inicial en X. Aquí, fíjense, aquí nos dice horizontalmente el proyectil se encuentra en movimiento de velocidad constante. Su aceleración horizontal es 0. Entonces, como no tiene aceleración horizontal, su velocidad siempre a lo largo de la trayectoria va a ser igual a la misma velocidad que tenía, que en este caso vendría siendo velocidad inicial. Obviamente despreciando la fricción del aire, porque si no esto sería totalmente diferente. Ahora, tenemos aquí, en la cima de la trayectoria, el proyectil tiene una velocidad vertical que es igual a 0, pero su aceleración vertical aún es g negativa. Siempre va a ser g negativa. ¿Ok? Y aquí viene la parte clave para entender más la velocidad. Fíjese, aquí abajito dice
Su aceleración horizontal es 0, por lo que se mueve distancias en X iguales en intervalos de tiempo iguales. Va a recorrer distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. Por ejemplo, la distancia de aquí a aquí la va a recorrer en el mismo tiempo que de aquí a acá, que también va a recorrer la misma distancia. Y ahora, ¿qué pasa con la componente en Y? La componente en Y de la aceleración también es constante y diferente de 0. Así que la velocidad en Y cambia cantidades iguales en intervalos iguales. Esa va a ser la clave. La velocidad en Y va a cambiar cantidades iguales en intervalos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí, vemos en este ejemplo de aquí, de este punto, no están nombrados los puntos, pero 1, 2, vamos a decir que este es en 2, este es en 3 y este es en 4. Vemos que si se fijan la magnitud de esta flechita, o sea, el tamaño de esta flechita, es igual, es exactamente igual a la de esta. Son simplemente que tiene ahora una orientación distinta, una dirección distinta. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad que cambió de aquí a acá va a ser igual. Aquí pues esta distancia se disminuye y se vuelve 0. La distancia que va de aquí a acá, o sea, la cantidad, más bien, va a ser exactamente igual en los intervalos que también son iguales, ¿no? En cambio, pues vimos que en su velocidad en X, su aceleración horizontal es 0, por lo que se mueve distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. Esto va a ser igual en intervalos de tiempos iguales, mientras que su componente Y cambia cantidades iguales en intervalos iguales. ¿Alguna duda o pregunta de aquí, de esta grafiquita? ¿O de este tema? No, Bien. Ahora, tenemos aquí una trayectoria de un proyectil. Vemos que si le hacemos zoom, podemos ver que es una pelota. Esta pelota evidentemente la vamos a tratar como una partícula, o sea, un punto en el plano. Y este punto tiene una velocidad que es tangente a su trayectoria. Ahora, si se fijan, si trazamos una línea de este punto a este punto, pues nos queda un triángulo rectángulo. Y ya sabemos cómo descomponer un triángulo rectángulo. Teorema de Pitágoras o trigonometría, dependiendo de cuál sea el caso. Ahora, aquí vemos que la velocidad inicial en Y va a ser igual. Pues aquí ya está descompuesto. Si se fijan, es la magnitud de la velocidad inicial por el seno del ángulo dado, que en este caso sería alfa inicial. Entonces, aquí ya lo sacamos. Tenemos igual su componente en X, que vendría siendo igual la magnitud de la velocidad inicial por coseno del ángulo inicial. Esto es exactamente lo que hicimos en descomposición de vectores. Échenle un ojo a sus apuntes y van a ver que es igual lo mismo, solo que cambiamos las variables. Ahora, vamos a sustituir estas velocidades iniciales en las fórmulas de acá y obtenemos estas fórmulas nuevas. X, Y, velocidad en X y velocidad en Y. Estas corresponden al movimiento de un proyectil. Tómenle captura a ese porque sí es importante las fórmulas. Ya puedo avanzar. Sí. Bien. Ahora, aquí puse varias fórmulas y las voy a explicar. Aquí enfoquémonos primero en esta, en la de R. En cualquier instante, la distancia R del proyectil al origen, o sea, la magnitud de la posición, está dada por esta ecuación de aquí, que R es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Este ya lo vimos, es la ecuación de la posición. Evidentemente, nada más es la magnitud.
Y sí, esto creo que queda bastante claro. Es un teorema de Pitágoras. Simplemente se es un despeje. Ahora aquí, en el ángulo. La rapidez del proyectil, o sea, la magnitud de su velocidad, en cualquier instante es igual a la velocidad. Está de aquí abajito. La velocidad que es igual a la raíz cuadrada de la velocidad de sus componentes elevadas al cuadrado. De la suma de la velocidad de sus componentes elevadas al cuadrado. Esto también es un teorema de Pitágoras. Y sí, es exactamente lo mismo. De hecho, es aquí. Se dedujo de a partir de esta gráfica. Y sí, creo que está quedado bastante claro. Y para saber el ángulo, por ejemplo, el ángulo en el que fue lanzada esta pelota, pues simplemente es tangente del ángulo alfa, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto era la velocidad en y, el cateto adyacente, perdón, dije hipotenusa y no era hipotenusa. El cateto adyacente es velocidad en x. Y pues sí. Ahora, podemos deducir una ecuación para la forma de la trayectoria en términos de x y y, o sea, eliminando t, que es lo que pasa aquí arriba. Esta ecuación nos dicta la trayectoria de la partícula. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues simplemente en esta ecuación de acá, bueno, aquí en esta, despejamos t, en esta, no, en esta no tiene t. Caray, ¿en cuál fue? Si fue en esta, entonces esta vendría siendo esta de aquí. ¿Por qué no tiene t? Esta es la posición. Esta de aquí, perdón. En esta de aquí se despejó t y con ya t teniendo un número de t, lo despejamos, lo sustituimos en esta ecuación de acá. No, en esta de acá. ¿En cuál fue? Sí, fue en la de abajo. Sí, fue en la de abajo, que vendría siendo esta de aquí. Y nos quedó de esta manera. Esto simplemente para eliminar la variable t y para que esta ecuación nueva nos quedara en términos de x y de... Sí, nada más en x. ¿Por qué? Porque si se fijan, tangente de un ángulo es una constante. G, constante. Velocidad, constante. Coseno del ángulo también es constante. En 2, pues está evidente que es constante. Como V0, tangente del ángulo inicial, coseno del ángulo inicial y G son constantes, entonces podemos reemplazar todas esas variables por las siguientes. Y es igual a Bx menos Cx al cuadrado. ¿Y alguien sabe de qué es sí, cuál es lo que representa esta ecuación? Representa una función cuadrática. Bueno, ¿alguien más? Según yo es la de la pendiente, ¿no? La de la pendiente. La pendiente era diferencial de x, digo de y sobre diferencial de x. No, sí, ya. Es una parábola. Exactamente. Es la ecuación de una parábola. Entonces, como esto representa la ecuación de una parábola, podemos decir que el modelo simplificado de movimientos de proyectiles, la trayectoria siempre es una parábola. Es por eso que al movimiento de proyectiles se le conoce también como tiro parabólico. Bien. Vayamos ahora sí con este ejercicio. Déjenme ver qué hora es. Vamos bastante bien. Bueno, creo que en esos 3 últimos ejercicios se nos va todo el tiempo. Bien, les voy a dar chance para que hagan este de aquí. Dice, un acróbata en motocicleta se lanza del borde de un risco justo en el borde, justo en el borde. Su velocidad es horizontal con magnitud de 9 metros sobre segundos. Obtenga la posición, distancia desde el borde y la velocidad de la motocicleta después de 0.5 segundos. Ok, creo que les voy a dar 5 minutos.
5 minutos, sí, porque en lo que tardo también contestando el problema, vamos a echar un buen tiempo. Entonces los dejo hasta las 7:07 y me dicen si ya tenía el resultado. Podría poner otro sin problema, es que no lo alcancé a tomar el screenshot. Listo, gracias. Profe, buenas tardes, a ver si me escuchas. Buenas tardes, profe, a ver si me escuchas. ¿Me escuchas? Creo que me- A ver si me escucha, profe. Mientras están trabajando los jóvenes. Sí, dígame. Profe, una pregunta. Me voy a conectar con los jóvenes yo el viernes. Quiero preguntarle, yo tengo el pizarrón aquí, para compartir pizarrón, lo único que tengo que hacer es seleccionar en compartir, compartir video o compartir pantalla, profe. ¿Usted va a dar el entrenamiento? El viernes, profe, de circular. Qué bien. Sí, fíjese, nada más le da aquí. Para su tableta, ¿dice que tiene tableta? No, es que yo tengo el celular. A ver, le voy a dar, profe, en compartir video y usted me dice qué pasa, ¿sale? Es que está en una cuenta invitado, no creo que lo vaya a dejar. A ver, si le pongo no saldrá nada. No creo que no tiene permisos. Team necesita permiso. Si Sí, deseo, necesita. dice, si deseo utilizar su cámara en una llamada o reunión, ve a configuración y concede permiso a Team para usarla. ¿Le voy a configuración o qué hago? No, yo no puedo dar permisos, la única que puede dar permisos es la doctora. Entonces, yo le diría que le mande un correo a la doctora para que lo agregue al grupo de Teams, porque creo que no está usted agregado. Y ya conoce una, fíjese, ¿está viendo mi pantalla? Pero es que usted se va a conectarse desde el celular. Sí, entonces, yo les decía que pues, o les paso la clave y pues le paso la clave por Zoom. Y que ella les pase es que a mí, yo no tomo esas decisiones, eso lo toma la doctora. Y la verdad no creo que deje por Zoom, porque creo que por Zoom son limitadas las sesiones. Entonces no Bueno, creo que la... sí, yo tengo cartilla abierta, ¿verdad? Pero de todas maneras. Bueno, pues déjame pongo de acuerdo con Adriana, pues, a ver qué me comenta. Ok, sí, está bien. Ándale, pues está bueno. Sale.
¿Sí pudieron? Sí. ¿Cuánto les dio en el inciso? No, ¿qué inciso es este? Tenga la posición. ¿Cuánto les dio en la posición? La posición 4.5 metros, coma menos 1.225 metros. Ok, Igual a mí. esas son las. Tenga la posición. Bueno, esas son las coordenadas. Y nos dice que es la distancia desde el borde. O sea, desde aquí hasta acá. Hay que obtener esa distancia desde este punto hasta este punto. Son 4.66 metros. Ok. Sí, simplemente se aplica teorema de Pitágoras y se obtiene. ¿Y qué más pide? Velocidad de la motocicleta después de 0.5 segundos. Son 10.2474 metros sobre segundo. Sí, a mí también me salió eso. ¿Cuánto? ¿Me repiten, por favor? 10.24 metros sobre segundo. 10.24. Ok, los demás. Lo mismo. 10.24. ¿Hay una diferente? ¿O lo Es siguen? que no se supone que en el eje X la velocidad siempre va a ser la misma, entonces terminaría con 9 metros sobre segundo. Pero la Sí. velocidad cambia porque en la velocidad en Y lo está acelerando la gravedad. Ajá. Es que aquí lo que nos pide es la velocidad de la motocicleta. O sea, la magnitud. Esto. Bueno, no es la magnitud, también nos pide la dirección. Pero vendría siendo este vector de aquí. Lo que tú me dijiste fue la componente en X. Y también hay que tener en cuenta la componente en Y. Bueno, ya tengo las tres respuestas. En la posición es 4,5 metros, coma menos 1.226 metros, como ubicaciones. En el DXY, que le puse como la distancia del punto cero hasta el tablero, bueno, hasta el punto que dejó, serían 4.5 metros. En mi cuadro lo puse menos 1.226 metros, pero ese sería básicamente la distancia hacia abajo. Pero en realidad estamos buscando qué tan lejos está. Entonces sería 4.5. ¿Y la Entonces, última? la última sería 10.24 metros sobre segundo. 10.24. Muy bien. Que algo está mal. A mí me dio de distancia 5.12. 5.12. A lo mejor por las decimales. A lo mejor por eso. No fue mucho. Bueno, voy a prender mi cámara. Porque se me ganó la curiosidad. La mayoría le está dando un resultado que no tengo yo. A ver. ¿Me fijo? Ahí ya me fijo. Gracias. A ver, veamos. A ver. Creo que no hay dudas con el primer paso, ¿no? No. Bien, igual creo que a un compañero sí le dio bastante diferente, así que lo voy a hacer. Dice así. Primero, creo que la mayoría sacó las coordenadas, que eso está bien. Primero saca las coordenadas. X, sabemos que la fórmula nos dice que es velocidad inicial en X en tiempo. Velocidad inicial en X, ¿cuánto es?
es 9.8. No. Ah, ¿cuánto es la velocidad inicial en X, perdón? ¿Cuánto 9 dice metros usted? por segundo. ¿Cuánto? 9 metros por segundo. 9. Ah, sí, gracias. Es que no tengo aquí la vista del problema. 9 metros por segundo. Es importante que siempre pongan todas las unidades de medidas, porque eso sí lo evalúan en el examen. Que en sus operaciones también vengan las unidades de medida. A lo mejor sea un poquito confuso a veces, pero sí, siempre pónganlas y siempre traten de eliminarlas según sea el caso. Ok, esto lo multiplicamos por segundos, que nos dice que es 0.5 segundos. Aquí segundos va a quedar arriba, entonces elimina segundo con segundo. Y aquí me queda 9 entre 2, es 4.5. Metros nada más. Aquí, en Y, es velocidad inicial. Ah, no, aquí se cancela porque no tenemos velocidad inicial. Y me quedaría que es menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Esto es igual a menos un medio de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado, que sería 0.5 al cuadrado. Segundos, 0.5 segundos al cuadrado. Aquí me quedaría el segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado entre segundo al cuadrado. Me queda 1, entonces se cancela esto con esto. Y me quedaría en metros. ¿Cuánto da ese producto? 1.225 metros. Menos 1. Sí, menos. Menos 1.225 metros. Bien, ya tenemos las posiciones. Voy a borrar esto, le voy a poner aquí. X tenemos que es igual a 4.5 metros. Y Y menos 1.225 metros. ¿Qué indica ese menos? Que está abajo de la posición original. Ahora, vamos a calcular la distancia entre el origen y ese punto. Para eso, pues simplemente es R. R la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Esto es igual a 4.5 al cuadrado más 4.5 metros al cuadrado. Siempre pongo las unidades, metros al cuadrado, más menos 1.225 metros al cuadrado. La raíz cuadrada de todo esto, estos paréntesis para que no se confunda. ¿Y cuánto les dio eso? 4.63 metros. Uy, veo mi cámara trabada. ¿Ustedes sí la ven bien? Está trabada también. Sí, también nosotros vemos la gama. Bien, pues el resultado sí era eso, es lo que me dijiste. 4 más menos. Recordemos que la raíz cuadrada siempre tiene dos resultados, el positivo y el negativo. Más menos 4.66 metros. Ahí está. Esa es la distancia. Ahora, creo que aquí ya no había mucha duda, entonces ya voy a borrar para continuar con el siguiente. Porque creo que causó un poquito de confusión. Nos pide calcular la velocidad, ¿no? La velocidad. Y como nos pide velocidad, entonces también tenemos que encontrar la dirección. Recordemos que velocidad es magnitud y dirección. Si nos pide la rapidez, pues simplemente la velocidad, ya. Digo, sí, la magnitud y ya. Ahora, primero hay que identificar las velocidades que ya tenemos. Velocidad en el eje X, sabemos que es igual a la velocidad inicial en X. ¿Y cuánto nos da eso? Una compañera ya había mencionado esto. Entonces, 9 metros sobre segundo. Ahora, velocidad en Y nos las da en la ecuación. La ecuación
¿Alguien me dice cuál es la ecuación? Menos GT. Grave- Velocidad de Y es igual a la gravedad, que es la aceleración, menos gravedad por T, que es tiempo. Exacto. Entonces, se cancela porque no tenemos velocidad inicial y me quedaría así. Menos gravedad por tiempo. Se reduce a ese término. Sustituimos la gravedad. Es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto por en tiempo, que es 0.5 segundos. ¿Y cuánto nos da ese producto? Nos da menos 4.9. Menos 4.9 metros. Metros sobre segundo. Esto es al cuadrado, se cancela con esto. Metros sobre segundo. Ok, ya tenemos las velocidades identificadas. ¿Esto qué son? Las componentes de la velocidad que nos interesan. Entonces, como ya tenemos las componentes, le sacamos la magnitud. Igual con teorema de Pitágoras, pero en este caso serían con las velocidades. Velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de velocidad x al cuadrado más velocidad en y al cuadrado. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 9 al cuadrado, 9 metros sobre segundo al cuadrado, más menos 4.9 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y cuánto nos da este producto? 10.24 10.24. metros por segundo. Así como lo pone usted, saldría 7.54. 7.54. Así tal cual como está, me salió eso, pero a mí también me había salido antes 10.24. ¿Sí le pusiste paréntesis a todo? Es que de repente se olvida. 10.24. A mí también me salió 10.24. 10.24. Sí, no, a mí también. 10.24. Y esa era la cantidad que me habían dicho, ¿no? Metros sobre segundo. Sí. Sí, 10.24 metros sobre segundo. Menos 4.9. Bueno, sí, es así. No sé por qué lo tenía diferente, pero sí es 10.24. Bien. Bueno, ya tenemos la magnitud. Ahora nos falta la dirección. ¿Cómo sacamos la dirección? Con tangente Con sería tangente. velocidad en Y entre velocidad en X por tangente a la menos 1. Ajá, tangente a la menos 1. De velocidad en Y menos velocidad en X. Sobre velocidad en X. Esto es igual a tangente a la menos 1. De velocidad en Y. Que es 9 metros sobre segundo sobre menos 4.9 metros sobre segundo. Esto se cancela, me queda ¿No, no está al dimensional. revés? Ah, sí, sí es al revés. Entonces escuché mal yo, perdón. Entonces No, esto era es que menos. más bien, según yo sí Velocidad estaba en bien Y como va arriba. estaban, Velocidad en Y va arriba. Ah, perdón, sí, es sí. que sí, Yo lo como puse mal. que Ajá. sí fue Ahí está ya. Listo, gracias por la observación. ¿Y cuánto de eso? A mí me dio 61.34. 331.4 grados. 600, ¿entendí? A ver. ¿Y los demás? Eso es Porque en mucho. realidad te da, bueno, explicación, te da menos 28, en realidad. Menos Pues ahí 28 está. y un montón de decimales. Lo que Ujú. pasa es que está contando hacia abajo. Y la calculadora tiene un problemita. No ¿Cuál? conoce que los grados es correcto, pero lo más preciso sería decir, da una vuelta y restamos menos 28.56, sumamos más 360 grados y me da el ángulo, que es 331.4 grados. Ok,
Ajá. Bueno, es correcto, pero pues aquí, fíjate, la calculadora nos equivocó. Nos dio aquí está implicado la dirección. Ese menos nos indica que está bajo la horizontal. Si te acuerdas, aquí estaba el dibujito, está la motocicleta y así esta trayectoria, ¿no? Y nosotros buscamos el punto, la velocidad en este punto. Encontramos que la velocidad era algo tal que así. Sus componentes eran así y así. Este es v de x, y este es v de y, este es v. Y ese ángulo nos indica que es bajo la horizontal, que en este caso venía siendo este ángulo de acá. Ese ángulo de ahí es 28.56. Y ahora, ¿cómo lo contestamos correctamente? Pues este vector, si te fijas aquí, ya hemos dicho que nada más era la magnitud. Entonces hay que poner con sus vectores unitarios. En este caso, pues, sería fácil. Esto de aquí es igual a 9 metros sobre segundo por I más menos 4.9 metros sobre segundos en J. Y el ángulo es igual a menos 28.56 grados. Ahí está. También es una respuesta. Profe, en el ángulo a mí me salió menos 31.73 grados. Pues a lo mejor 21, a lo mejor por las decimales, por los decimales. ¿Aquí utilizaste los decimales enteros o utilizaste... ¿Cuántos decimales utilizaste en esta división? Pues eso puse menos 4.9 entre 9. Esta fue la división que hice. Y me salió, ¿cuánto me salió? Fueron 0.544444 hasta el infinito. Y eso le saqué la tangente al reverso. Tangente menos 1. A mí se me da 28.56. ¿No lo tendrás radianes? No creo que ya, a lo mejor te iba a dar más. A ver, intento configurar la calculadora a ver si se puede. Bueno, me dices. ¿Alguna otra pregunta de esto? Yo he tenido la duda de que si tenemos que ir, o sea, tenemos que poner hacia qué dirección va, si va al noroeste, suroeste, o así parecido, o nomás con Ahí el puro ángulo. Pues con el ángulo es más que suficiente, ¿no? Ahí te lo dice claramente. Creo que no hace falta poner esas direcciones explícitas. Bien. Ahora vamos con el ejercicio que es tipo olimpiada. De hecho, lo saqué en un examen de olimpiada. Bueno, me obligaron a ponerlo. Sí tiene lo suyo. Hay que echarle bastante coco para... Hay que echarle bastante ingenio para poder resolverlo. Así que vamos a contestarle una vez porque creo que sí me va a tomar lo que resta de tiempo. Bien. ¿Ya ven mi pantalla? Me está cargando. Ahora sí. Listo, ya la veo. Lo vamos a dejar después. Y es el problema tipo olimpiada. Dice así, Maradona, en Dios argentino. Después de 13 años de no poder vencer a la Juventus, el 3 de noviembre de 1985, la escuadra de Napoli ganó 1-0. El único gol del partido fue producto de un tiro espectacular de Diego Armando Maradona al minuto 72. La jugada se realizó de la siguiente manera. El árbitro del partido marcó un tiro indirecto dentro del área a favor del Napoli. Los jugadores de la Juve formaron una barrera muy cerca de donde se iba a cobrar la falta, aproximadamente a 5 metros del balón. Un jugador del Napoli cobró la falta rápidamente, tocando ligeramente el balón
para que Maradona, que estaba parado junto a la pelota, pateara. El balón pasó rebosando la cabeza de un jugador de la barrera defensiva. Entre paréntesis, en la defensa no tocó el balón, solo lo rozó sin desviarlo. La pelota entró a la portería de la Juventus sin tocar el suelo. Aquí tenemos un pequeño diagrama de cómo fue ese tiro libre y con las distancias. Qué precioso qué precisión de gran pibe, dijeron los que vieron el gol. Maradona impulsó al balón con el ángulo correcto y a la velocidad correcta. La pregunta que nos hacemos es qué tanto margen tuvo Maradona para meter ese gol. Suponiendo que el balón puede considerarse como puntual y que se patea con una velocidad inicial v a un ángulo con la horizontal θ, como se muestra en la figura, responda a las siguientes preguntas. Suponiendo que el balón puede considerarse como puntual y que patea con una velocidad inicial v. Esto es lo mismo. Pregunta número 1. ¿Cuál es el intervalo de valores θ para que el balón entre a la portería sin tocar el piso? Pregunta número 2. Considerando tal intervalo de ángulos, ¿cuáles son las velocidades máximas y mínimas a la que se tiene que salir disparado el balón? Pregunta número 3. ¿Cuál es el tiempo mínimo que le tomaría el balón para entrar a la portería? Dice, considere además que la jugada se desarrolla tan rápido que ningún jugador de la barrera santa y que el balón pasa rozando por la cabeza de uno de los jugadores que está en la barrera y que éste tiene una estatura de 1.8 metros. Desprecie la fricción del aire y suponga que el balón es un punto que describe una trayectoria parabólica. Parámetros: aceleración de la gravedad de la superficie terrestre es igual a g, que es igual a 9.8 metros por segundo a la menos 2, que es exactamente igual a segundo a metros sobre segundo cuadrado. Ok, bien. ¿Por dónde empezamos? Tenemos varios incisos, tenemos 3 incisos. Uno vale 4 puntos, uno 3 puntos y otro 3 puntos. Bueno, eso es lo que valía en el examen. Y primero hay que analizar. Aquí tenemos la perspectiva de la jugada y la vista lateral. Esta es la que más nos importa. Tenemos aquí a Maradona que tiró el tiro libre. La distancia 5 metros con respecto a la barrera. Tenemos al tipo de 1.8 metros que no interactúa con el balón, pero sí nos da una referencia. Y después del tipo hacia la portería tenemos 6 metros. La distancia de la portería es de 2.44 metros. Vamos a contestar la primera pregunta, que yo creo que es la más difícil. Vamos a ayudarnos entre todos, porque está medio complicadito. ¿Qué se les ocurre a ustedes hacer para este inciso? Creo que podemos sacar el La tiempo. altura del hombre es la altura máxima, ¿no? Sí, porque si nos está diciendo que rozó el balón por su cabeza y no lo tocó, pues sí, significa que es hasta donde llegó el balón. Entonces podemos sacar el tiempo despejando la fórmula de la altura. Disculpa que te interrumpa, pero si, por ejemplo, si el tipo fuera la altura máxima, él está a 5 metros, entonces el balón hubiera pegado 5 metros después, no habría alcanzado a llegar a la portería sin tocar el suelo. Bueno, a lo mejor desde 1.8 metros el pelo. Dijo que rozó. Podríamos tomar en cuenta 1.8 metros como el mínimo, si tuviera el pelo, ¿verdad? Como el mínimo, para que pasara por encima de la pelota, como a altura máxima. De altura puede llegar al máximo. Puede haber llegado mucho más, pero eso es el mínimo. Bien, pero primero, ¿qué fórmulas utilizarían? Creo que alguien sí me dijo, pero no la escuché bien. Yo dije, pero pues bueno, ya analizándolo del compañero, que podíamos despejar el tiempo en la fórmula de la altura. Que bueno, yo la despejé, queda como raíz cuadrada de 2 por altura sobre gravedad.
¿En cuál? ¿En esta dices? ¿En esta despejaste tiempo? Sí. ¿O en cuál? En esta. Que me imagino que fue en esta, ¿no? Para que sea más fácil. O si fue en la de acá. Despejaste en tiempo y te quedó una función en tiempo que es igual a la raíz cuadrada de y menos esto por 2 sobre g, la raíz cuadrada de todo eso. Y eso para que, ¿hacia qué conclusión quieres llegar con eso? En caso de que esa fuera la altura, con eso yo sacaría el tiempo. Y así puedo ir sacando, por ejemplo, también la velocidad en X. Porque también tengo distancia. En caso de que esa fuera la altura. Y tienes altura, pero no tienes el ángulo. De aquí, la que nosotros nos interesa es el ángulo. No podemos partir. Bueno, sí, nada más que en caso de que tenga el tiempo y si saco las dos velocidades, ahí sí puedo sacar el ángulo. Muestre el problema, porfa. Ajá, ahí, José. Sí, está aquí. Bien, vamos a... Creo que hay, por ahí anda la idea. Por ahí anda la idea. Los voy a ayudar un poquito. ¿Ya le tomaron captura a este problema? Tengo una pregunta. ¿Podemos poner el ángulo en función de velocidad, no? Si mal no me equivoco. De velocidad inicial. El ángulo en términos de velocidad inicial. El ángulo en términos de velocidad inicial. El ángulo en términos de velocidad. Te refieres a estas dos fórmulas de abajo, ¿no? No, me refiero a si el intervalo del ángulo lo podemos poner en términos de velocidad inicial. Porque como no conocemos todos los demás valores. No comprendo qué es lo que te refieres. Ángulo en términos de velocidad inicial. ¿Te refieres a despejar el ángulo? Sí, me refiero a despejar el ángulo y dejando velocidad inicial como una variable que no conocemos. ¿Una variable de qué? No te entendí. Que no conocemos. Es que si despejamos, por ejemplo, aquí se podría despejar el ángulo, pero depende de velocidad, la componente velocidad en X y la componente y la velocidad. Y no tienes esas dos variables. Aquí abajito, pues te queda aún peor, ¿no? Porque te queda la componente de la velocidad en Y, la componente de la velocidad completa, y te queda una variable tiempo. Y ahí está más canijo. Lo que hay que hacer es eliminar variables con estas fórmulas. Hay que empezar a jugar con estas fórmulas para que nos eliminemos las variables y que solo nos queden las que ya sabemos. ¿Cuáles variables sí sabemos? Analicen este diagrama y creo que me digan cuáles variables sí las conocemos. No podríamos usar como mínimo la distancia que hay DR, o sea, de 3 metros a 6 metros, como un mínimo que debe de haber. De 3 metros. Creo que esto es 5 metros, ¿eh? Creo que sí, son 5 metros. Sí, no, la distancia vendría siendo 11 metros. La distancia es desde el origen hasta la portería.
Bueno, tenemos la distancia, la posición, que eso es lo que nos serviría, porque las fórmulas que tenemos, todos son en base a la posición. Si se fijan, X son las posiciones. Y aquí tenemos las posiciones. ¿Qué más tenemos? Vamos, la respuesta es fácil. Distancia en Y. Es posición. ¿Qué más tenemos? Tenemos el alcance máximo. Es posición. Gravedad. Eso es una constante, pero no cuenta esa. ¿Qué más? Un mínimo de altura que debe alcanzar. Esa es posición. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nadie? Bueno, pues la respuesta es simplemente tenemos posición. No tenemos alguna otra información extra. La gravedad, sí, pues, pero pues, no nos sirve de mucho la gravedad. Entonces, como nada más tenemos posición, hay que jugar con las ecuaciones que tenemos para que el ángulo nos quede en términos de la posición. Así que vamos a empezar con las fórmulas que tenemos. Así que quiero que me digan la fórmula de la posición. ¿Cuál es? La del X. Velocidad inicial coseno de alfa por t tiempo. Velocidad inicial, coseno de alfa. Bueno, eso, velocidad inicial, coseno de alfa, es la componente de la velocidad en X, ¿no? Entonces simplemente lo voy a poner así para que no nos confundamos tanto. Por tiempo. Exacto. Esa es la fórmula. Ahora, en Y. ¿Cuál es la ecuación? Componente en Y del vector por tiempo menos un medio de gravedad, tiempo al cuadrado. Ok, sí, es esa fórmula. Tenía razón. Bueno, vamos a sustituir lo que nos dijo su compañero. Estas son las componentes y sabemos que las componentes va a ser así. La velocidad por coseno. En X es coseno de teta por tiempo. Ahí está. Y volvemos a reescribir esta ecuación de aquí abajo. Y, que es la posición en Y, es igual a... ¿Cuál es? Es V coseno, ¿verdad? Seno de teta por tiempo menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Ahí está. ¿La ven? Creo que ya la ven. Bien, ahí ya tenemos las ecuaciones. ¿Qué prosigue con estas ecuaciones? No tenemos velocidad inicial, tampoco tenemos ángulo. Creo que ya sé que podemos hacer. ¿Qué crees que Pienso sacar, por ejemplo, si decimos que la pelota fue de la altura máxima, ¿cuántas veces vale la altura máxima del piso, del suelo del jugador a la portería? Se me viene esa idea. ¿Cuántas veces? Pero eso no tiene mucho sentido. Ya tenemos la posición de la altura del sujeto. Y ya sabemos que el intervalo para que entre el balón a la portería
pues es desde 0 hasta la altura máxima de la portería. Entonces, intentar jugar con las alturas no nos vendría de mucha ayuda. Fíjense, ¿cuántas variables tenemos en ambas fórmulas? La G es una constante, no la cuente. Hacer un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? ¿Cómo harías eso? Dejar todo en función de algo. Ok. Tenemos ¿En qué lo quieres dejar tres función? incógnitas, ¿no? Velocidad, ángulo y tiempo. Ajá, es que ese es el chiste. En la primera tenemos tres incógnitas. Tenemos la velocidad, tenemos el ángulo y tenemos el tiempo. Y abajo tenemos las mismas, solamente que tenemos la constante de la gravedad. Ahora, tenemos que eliminar una variable. ¿Cuál variable quieren eliminar? Ahí está la pregunta. No sé si se acuerdan en la presentación. El tiempo no Éramos artificial para dejarlo en términos de altura o de alguna otra variable. Creo que dijeron el tiempo. No te escuché muy bien porque se te cortó. Pero sí, hay que despejar el tiempo. Vamos a despejar el tiempo aquí en esta variable, en esta fórmula de aquí. Y el tiempo despejado me quedaría así. Eso está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces simplemente sea v por coseno de teta. Y eso, esta nueva ecuación, que ya sabemos cuánto es t, la vamos a sustituir en esta ecuación de acá. Si se fijan, esa ecuación ya se las había puesto en la diapositiva. No sé si se dieron cuenta. Que era la función que escribía la trayectoria en un tiro parabólico. ¿Cómo quedaba esa ecuación? Pues no tengo aquí apuntada. ¿Alguien la tiene? Y es igual a la tangente de alfa. Ajá. Por X. No. Ajá. Tangente de teta lo vamos a ver. Sobre dos veces. velocidad inicial al cuadrado, coseno al cuadrado, a ángulo, X. Ajá. Gracias. Listo, ya tenemos una ecuación. Fíjense. Tenemos esa ecuación y ahora ya nos quitamos de esa ecuación la variable t. Pero nos siguen saliendo varias variables. En este caso tendríamos x, teta, la gravedad es una constante, velocidad inicial y coseno del ángulo. A nosotros nos interesa saber el ángulo. Entonces, a mí lo que se me ocurrió... Ajá, sí, dime. El cuadrado que tiene coseno aplica para el coseno completo, ¿no? Si mal no me equivoco. Sí, o para el nomás coseno a completo. puro coseno. No, para el coseno completo. O sea, al coseno, le sacas el coseno en teta y lo liberas al cuadrado. Eso es lo que significa ese coseno al cuadrado. Bien, fíjense. Todo esto, déjenme indicar con otro color. Todo esto es un producto. Todo esto de aquí es un producto. ¿Qué significa eso? Es una constante. Entonces, si logro dejar eso en una sola parte de la ecuación, puedo igualar ambos términos. Me faltó decirles, perdón, que la pregunta nos pide ángulo mínimo y ángulo máximo, ¿no? Entonces, si tenemos dos ángulos, significa que vamos a tener dos posiciones. Posición mínima, posición máxima. Para la posición mínima, o sea, posición número 1, le indicamos como tal. Le vamos a poner un subíndice
a cada posición, a X y a Y. Ahora, voy a poner otra ecuación exactamente igual, pero ahora para la posición número 2. Tangente de teta de x1 menos la gravedad por 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por coseno al cuadrado de teta y por x2 al cuadrado. Ahí está. Ahora sí, todo este producto en ambas ecuaciones son constantes. El ángulo va a ser exactamente el mismo en esa ecuación y en esta ecuación diferente. Va a ser lo mismo. Entonces, esos dos productos son constantes. Ahora vamos a despejar ambos términos para que me quede en función de ese y lo pueda igualar después. ¿Cómo lo despejo? Voy a borrar esta ecuación de abajo porque pues, es prácticamente la misma, solo que ahora con x2. ¿Y cuánto tiempo me queda? 10 minutos. Bueno, voy a apresurarle. Despejamos este, más sencillo. Entonces, nada más me pasaría este. Tangente de teta de x1, lo paso restando porque se está sumando. Todo esto está multiplicando, así que va a pasar dividiendo a todo esto. Sobre x1 al cuadrado. Esto va a ser igual a menos gravedad sobre 2 veces velocidad inicial al cuadrado por coseno al cuadrado de teta. Bien. Ya tenemos la primera ecuación. Voy a poner aquí abajo la ecuación número 2. Voy a poner otro color. Esto viene siendo 2 menos tangente de teta x2 sobre x2 al cuadrado es igual a menos gravedad sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por coseno al cuadrado de teta. Si se fijan, estos dos términos son exactamente iguales. Como son exactamente iguales, pues puedo igualar este y este término, que es lo que voy a hacer. Así que si ya apunto en eso, voy a borrarlo para volverlo a escribir. Bueno, voy a borrar esta de aquí abajito, esta también. Y voy a poner... Se me olvidó la ecuación. Era y1 menos tangente de teta por x1 sobre x2, ¿no? x1 al cuadrado. Que eso es exactamente igual a y2 menos tangente de teta de x2 sobre x2 al cuadrado. Perdón por mi letra. x2 al cuadrado. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa a partir de aquí? Queremos dejar libre teta, si mal no me equivoco. Teta. Entonces vamos a dejar teta de un ángulo de la igualdad. Esto, ¿cómo lo haríamos? Ok, ya sé cómo. Vamos a reducir términos. Fíjense, aquí tenemos una igualdad. Bueno, no es una igualdad, es una fracción. Pero como tiene el mismo denominador, separados por una resta, lo puedo separar. Y como aquí tenemos x1, se va a eliminar con un x1 del denominador. Entonces, esto me quedaría, eso sería exactamente igual. Todo esto, sería exactamente igual que esto. Y1 sobre x1 al cuadrado menos tangente de teta sobre x1. Ahora, esto es igual a y2 sobre x2 al cuadrado menos tangente de teta por x, aquí ya no hay x, sobre x2 al cuadrado. Ahora sí, dejo tangente de un lado, dejo las constantes de otro lado, factorizo y sigo Según haciendo. yo, de derecha ya no, x2 abajo de tangente ya no lleva al cuadrado. Ah, sí, gracias. Ajá. Ahí está, tangente de... Sí, sí, está bien, gracias. Ahora, voy a pasar este para allá, de x1 sobre x1 al cuadrado, menos x2
y2 al cuadrado, digo y2 nada más, sobre x2 al cuadrado. Eso es igual a menos tangente de teta sobre x2 más tangente de teta sobre x1. Y ahora, como tengo tangente como factor común, puedo factorizar. Voy a borrar aquí arribita, porque ya se me acabó el pizarrón. Para continuar, me quedan 7 minutos. Voy a borrar esto de acá. Y voy a conectarlo a azul. Bien. Factorizo. Voy a dejar esto factorizado. Y esto es y1. Entonces queda así. Y1 sobre x2, x1 al cuadrado, perdón. Menos y2 al cuadrado. Perdón. Y2 sobre x2 al cuadrado. Y esto es igual. Ahora sí factorizo. Tangente, como es factor común, lo pongo fuera. Tangente de teta por, esto vendría siendo un menos 1 sobre x al cuadrado, x2, más 1 sobre x1. Y así me queda. Ahora despejo ese tangente porque es lo que me interesa. A mí me interesa buscar el ángulo. Voy a borrar todo esto. Me quedaría tangente de teta es igual a y1 sobre x1 al cuadrado menos y2 sobre x2 al cuadrado. Y a todo esto, como esto está multiplicando, lo voy a dividir sobre menos 1 sobre x2 más 1 sobre x1. Ahí está. Déjame ver si no me equivoco en algo. Creo que no, creo que lo veo todo bien. Y pues ahora solo despejo el ángulo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Azucena? Disculpe, me voy a tener que ausentar. Azucena Ochoa. Ok, déjalo punto aquí. Azucena. Profe. Ujú. Yo también me voy a tener que Gracias. retirar. Tengo que atender una Está bien, situación. Vélez. Sí va a subir el video, ¿verdad? Para no dejar... No sé, creo que no, ¿eh? No voy a Bueno. subir todos. Creo que este sí piensa en la doctora, a ver si lo sube. Bueno, hay una disculpa, profe. Sí, Bueno. sale, no pasa nada. Muchas gracias. Sí, sí. Ok, vamos a acabar esto. Entonces, ángulo es igual a tangente opuesta de todo esto, todo este producto. Y1 sobre x1 al cuadrado menos y2 sobre... Eso no sé. No sé si alguien se pregunta que si esto se puede reducir. Yo creo que sí se puede reducir, pero sinceramente no sé cómo. O sea, yo hice esto con los valores que me dan el problema y sí me dio. Sí batallé bastante, pero sí me dio. Esa es la fórmula, ahí está. Ahora, este lo vamos a evaluar con x1 y x2. X1, ¿cuál vendría siendo? X1 Los creo 5 que metros, es... ¿no? Ajá, exactamente, los 5 metros. X2 son los 11 metros. Y1 es la posición de la barrera, que es 1.8, y X y Y2 es la posición de la portería. Pero eso... Ya. Vamos a hacerlo dos veces. Una con Y2, que sea igual a 0, que sea la mínima. O sea, no sé si se acuerdan que primero decía el ángulo mínimo y el ángulo máximo. Y2, vamos a hacerlo, o sea, vamos a hacer este producto dos veces. Y2, donde una vez sea 0, y Y2, donde sea la altura máxima de la portería. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Ya entendí cómo. ¿Sí? Ya entendí cómo. Ok.
Déjenlo pongo aquí, igual por si les interesa. X1 es igual a la altura. No, ¿qué altura? Posición, distancia entre balón, barrera. X2 es igual a la distancia, balón, portería. Y Y1, vamos a hacerlo con la posición que Y1 valga 0 y que Y2 valga la portería, que es igual a 244 metros, creo que era. No, 2.44 metros. Ahí está. Hagan este resultado. A ver si les sale. Miren bien aquí este procedimiento. Si alguien lo logra hacer... ¿Vale? Que Y1 era 1.8 metros, que era la altura de la barrera. Si no me equivoco. No. Sí, perdón. Sí, tienes razón. Esto es 1.8 metros. Barrera, aquí lo voy a poner, barrera. Y aquí vamos a hacerlo 2 veces. Una donde sea 0, que es la distancia del suelo. Y otra que sea la distancia máxima, que es 2.44 metros. Es la altura de la portería. Bien, gracias por la aclaración. Entonces creo que sí quedó bastante claro. Traten de hacer los otros 2 problemas, porque esos tipos de problemas vienen en los exámenes. Entonces, eso sí sería de bastante ayuda. Aquí, igual traten de reducir esto. Si lo logran reducir a una ecuación que no les quede tan horrible como esta, pues me dicen, porque pues, sí estoy interesado en saber cómo reducir eso. Les digo, yo no pude, así que intenten ustedes. Y eso sería todo. Déjenme, no se vayan, déjenme les tomo asistencia. Así, rapidito. Y no sé si aquí sigue el profe que me pidió ayuda ahorita. Creo que era Javier. Sí, profe. Ahorita se queda un momentito para que le ayude a moverse a Teams. Sí, estoy aquí. Está bueno. Usted me dice. Sí. Espérenme, deje paso asistencia. Las diapositivas yo creo que sí se las voy a subir. Y la grabación no creo, me llevó bastante tiempo.